Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV 91.1 FM. Radio Visual. Más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo, 91.1 FM. Embajadores, Radio Visual. Saludos, embajadores. Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale a compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales. Gracia y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Saludos, embajadores. Les saludamos desde la Florida Central para el mundo. En breve estaremos enlazándonos con nuestra sede en Aguada, Puerto Rico, a través de Embajadores TV. A continuación, el programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Gracia y paz abundante en Jesucristo. Hay un lugar donde la gracia reina sin parar. No hay religión ni tradición, es vida nueva en el corazón. Gente de fe, gente de amor, una familia sirviendo al Señor. Con nuestra música se oye cantar, que Cristo vive y nuestros corazones danzan y de hieres salvar. Nuevo pacto, nueva vida, la verdad presente nos guía. Somos luz en la ciudad, predicando la gracia y la verdad. Corus es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Corus es la iglesia de Cristo, levantando el nombre de Jesús. Es el cuerpo de Cristo, compartiendo gracia y salvación. Cuando se reúnen los domingos y durante la semana hay palabra, hay comunión, hay esperanza y restauración. No importa de dónde vienes tú, allá hay un lugar para ti en Jesús. Somos cuerpo, somos vida, somos pueblo sin condena ni herida. Cristo es nuestra identidad y su cruz nos dio libertad. Coro es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Coro es la iglesia de Cristo, levantando el nombre de Jesús. Es el cuerpo de Cristo, compartiendo gracia y salvación. En la ciudad y en mi pueblo se está sintiendo que el evangelio se está moviendo. Gracia y verdad se están predicando, vidas nuevas Cristo está levantando. Una sola visión, una iglesia viva, llena de pasión.
Dios. Una iglesia llena del amor de Dios. Buenas noches, amada Iglesia del Señor. Bienvenidos todos a otro programa más de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Este es su hermano y amigo en Cristo, colaborador, el obispo Fran Picón, llegando a ustedes desde la ciudad de Saint Cloud, en español sería la Nube Santa, en el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos de América. Qué bueno que nuevamente usted ha escogido estar con nosotros en esta noche para aprender y para vivir a Cristo. Para aprender, para vivir a Cristo. Como le he mencionado anteriormente, no hay nada mejor que sentarse desde la comodidad de sus hogares para recibir una palabra que les va a edificar, les va a exhortar y les va a consolar. Para recibir una palabra que les va a edificar, exhortar y consolar. También les va a ayudar a crecer en la fe y en el entendimiento de esta verdad presente. Aprovecho la oportunidad para pedirle que nos diga de dónde se está conectando. Escríbalo ahí en los comentarios. Díganos el nombre de su ciudad. Es importante para mí, para todos los que nos están escuchando. El nombre de su ciudad, de su país, de donde usted vive. Creo que es muy importante que todos entendamos que la Iglesia del Señor es ¿qué? Universal. Es local, pero también es universal y que se compone de muchas etnias, muchas naciones. Es importante también recordarnos los unos a los otros. En Cristo se cumplió que en Él han sido benditas todas las naciones, todas las etnias de la tierra. Gloria sea al Señor. Amados, no deja de maravillarme la bendición que tenemos de estos foros sociales, de tener la radio a nuestra disposición, disponibilidad, la televisión y otros medios de comunicación para llevarle a la iglesia una gotita de entendimiento espiritual y sumar así a su formación en Cristo Jesús. Oye, quiero leerles un comunicado que me llegó desde la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Alajuela, Costa Rica. Y este comunicado, esta cartita, correo electrónico, viene de la hermana Mari Rojas. Mari Rojas escribe: aprovecho para contactarle que estoy siguiendo la serie Dios de Pactos. Me dan la 1 de la mañana y yo aún conectada recibiendo las enseñanzas. Tomo notas de casi todo el video. Gloria a Dios. No sé ni cómo explicar la enorme edificación que es a mi vida estar estudiando la palabra sobre estos pactos. Ha sido algo maravilloso. Sigue diciendo: estoy deseosa que llegue la siguiente clase. Mari, ya llegó la siguiente clase. Tengo mucha sed de aprender para compartirlo a otros. Y me gustó eso, porque no solo estás recibiendo, pero estás dando. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Sigue diciendo: la gran mayoría acá en mi ciudad vive el antiguo pacto, y sobre el nuevo pacto apenas no se habla. No se habla, y ese es el caso a través de todo el mundo. Pero gloria a Dios que la luz del Señor está alumbrando a miles a través de Proyecto Regénesis, y cada día somos más, dice ella. Saludos para usted y a mis hermanos de Proyecto Regénesis. Oye, mi hermana Mari, qué bueno lo que Dios está haciendo en su vida y en su círculo de influencia. Espero que este programa y este don, por gracia y voluntad de Dios, pueda seguir siendo una fuente más de ayuda en su crecimiento espiritual. Aquí en Proyecto Regénesis estamos honrados por su presencia y saber que estamos sumando nuevamente a la causa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este testimonio, por esta evidencia de fruto de espíritu? Y bien, esto fue una linda y propia introducción a nuestra enseñanza de hoy. Comienzo esta tercera
clase de la serie Dios de Pactos con un breve resumen del pacto que trabajé en la pasada enseñanza del pacto edénico. Y para hacerlo cortito y entrar en materia, el pacto edénico se resume en que este fue el acuerdo condicional, esto es importante, que Dios estableció con Adán y el jardín del Edén, basado en la obediencia al mandamiento divino. El pacto eterno incluía la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pronunció una maldición por el pecado y habló de una provisión futura para la redención del hombre. Y para más información puede ir al video de la clase anterior para repasar y verlo por diferido si no lo pudo presencial. Este lo puede ver en mi página de Fran Picón en Facebook, o también puede verlo en la página de Facebook de Embajadores TV. Embajadores TV. En esta ocasión quiero hablarles del segundo pacto de esta serie, Dios de Pactos, y me refiero al pacto adámico. Nuevamente, el pacto adámico. Así que con Biblias abiertas, libretas abiertas, con su bolígrafo o marcador, comenzamos esta reunión de transformación. El llamado pacto adámico no es presentado como un pacto formal con lenguaje técnico como lo serán el pacto abrahámico y el pacto davídico, pero sí contiene elementos claramente pactales. Contiene condiciones, contiene consecuencias, contiene promesas y, sobre todo, contiene una proyección redentora. La temática será desde la caída o la muerte del hombre a la revelación del su Redentor. Este pacto surge después de la caída o muerte del hombre o el primer Adán en Génesis capítulo 3. Así que si tiene su Biblia, vaya ahí a Génesis capítulo 3 y nos va a seguir. Y esto ocurre cuando Dios declara juicio. ¿Qué es lo que declara? Juicio sobre el pecado. Pero simultáneamente, y aquí es donde tenemos que concentrarnos, simultáneamente, mire el amor de Dios, mire la gracia de Dios, mire lo que es el propósito eterno de Dios. Simultáneamente, Cristo introduce la primera esperanza de redención. Gloria sea al Señor. Y esta esperanza de redención es en esencia un pacto de juicio con promesa de restauración, de volver algo a la intención original, al propósito eterno de Dios. Como toda enseñanza de Proyecto Regénesis, vamos a tener en esta ocasión 6 objetivos que vamos a desarrollar. El primero, y si está anotando, el primero es describir el pacto adámico dentro del marco bíblico. Describir el pacto adámico dentro del marco bíblico o escritural. Número 2, vamos a identificar sus participantes y elementos claves. Nuevamente, número 2, identificar sus participantes y elementos claves de este pacto. Número 3, vamos a comprender sus implicaciones teológicas para toda la humanidad. Entender sus implicaciones teológicas para la humanidad. Número 4, vamos a estar analizando la simiente prometida como un anuncio profético de Cristo. Número 4, vamos a analizar la simiente prometida, la promesa, como anuncio profético de Cristo. Número 5, vamos a estar conectando el pacto con el nuevo y eterno pacto en Cristo, conectando este pacto adámico con el nuevo y eterno pacto en Cristo. Y el número 6 es aplicar su significado a nuestra identidad en Cristo. Aplicar su significado a nuestra identidad de hijo en Cristo Jesús. Bueno, ¿quiénes fueron los participantes de este pacto adámico? Primeramente, Dios. Dios como juez y Dios como el Redentor.
Dios es quien establece las consecuencias, pero también quien introduce la esperanza redentora. Él es el autor del pacto. Él es el autor de la vida. Lo segundo, tenemos a quien, Adán, quien es la cabeza federal de la humanidad. El primer Adán representa a toda la raza humana de la tierra y cuyo pecado afectó a todos. Esto lo vemos confirmado en Romanos capítulo 5, versículo 12, si alguien lo puede anotar por ahí. Romanos 5, versículo 12, cuando Pablo escribe: por un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre. Ese primer Adán. Tercero, vamos a ver a Eva. Ya hemos cubierto Dios, Adán, hombre, y ahora a Eva como madre de todos los seres vivientes. Eva fue parte activa en la caída o la muerte de aquella primera humanidad. Sin embargo, Eva estuvo vinculada directamente a la promesa de la simiente. Voy a repetir eso. Eva siempre estuvo vinculada directamente a la promesa de la simiente, y lo vamos a ver en un ratito. Y cuarto, pues nada menos que la serpiente, o el instrumento de adversidad, el instrumento de enemistad, el instrumento de oposición de Dios y el hombre. La serpiente representa el poder del mal. Escuche bien, representa el poder del mal y es quien recibe el juicio directo de Dios. Anote por ahí los elementos de este pacto adámico. La caída, el primero, la caída o muerte del hombre. En Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 7, leemos lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol, aquí el autor está hablando sobre el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Ella vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió, pero también dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, subraye ahí en su Biblia eso que dice entonces. Entonces, cuando ella comió, fueron abiertos ¿qué? Los ojos de ambos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es interesante que antes de ambos comer del fruto prohibido, ellos estaban bajo una conciencia limpia. Estaban bajo una conciencia pura, una conciencia de inocencia. No sentían, no sabían de su desnudez. Era totalmente normal, sino que se sentían que no sentían desnudez, sino se sentían cubiertos. Se sentían bien. Pero al momento de su desobediencia, que fue deliberada, se sintieron desnudos. Eso es importante. En la Biblia, la desnudez abarca desde la inocencia original y la total vulnerabilidad humana hasta la deshonra, hasta el juicio divino o el pecado. No se limita al sentido literal de no llevar ropa, sino que se utiliza como una profunda metáfora espiritual y moral a lo largo de todas las escrituras. La caída o la muerte del hombre muestra su independencia de Dios, muestra el nacimiento o el origen del pecado y muestra la muerte espiritual o ausencia de la vida de Dios. O sea, la separación de Dios y la ausencia de su vida eterna. Otro elemento lo son las consecuencias del pecado. ¿Qué ocurre cuando se peca? Sobre la serpiente, pues, maldición y una derrota
futura anunciada. Podemos hablar tantas cosas acerca de la serpiente, quién fue o qué fue, pero lo importante fue que fue derrotada. Aquí en este pacto vamos a ver una derrota futura anunciada a eso que ella representaba, el mal. Sobre la mujer, el dolor en el parto. Se aumentarán tus dolores de parto. Quiere decir que en el estado de inocencia tenía dolores de parto. Quiere decir también que ella tuvo hijos antes de que ocurriera este pecado. No sabemos desde la creación de Adán y su mujer hasta el momento que ellos pecaron cuántos años, siglos, generaciones pasaron. No sabemos eso. Lo que sí se puede implicar es que ellos tuvieron hijos por esta verdad que está en las Escrituras y que ellos estaban obedeciendo al ellos recibir de parte del Señor que se multiplicaran y llenaran toda la tierra de esta imagen. O sea, los hijos también iban a representar a Dios, porque eso es el propósito eterno de Dios, tener una familia espiritual que se parezcan al Hijo y que muestren la imagen del Hijo. Entonces, la mujer tuvo hijos en el estado de inocencia, pero ahora, como una consecuencia del pecado, ahora se le iban a incrementar los dolores de parto. Y otra cosa, iba a haber un conflicto relacional sobre la mujer. Sobre el hombre, bueno, trabajo con fatiga, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y también una maldita tierra. Sobre la humanidad, bueno, muerte física y muerte espiritual. Romanos 6:23 nos afirma esas cosas. Pablo nos revela que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El tercer elemento que vemos aquí en este pacto adámico nos presenta la promesa de la simiente. La promesa de la simiente o el protoevangelio. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice así: y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente y lo que ella representaba, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Esto fue en Génesis 3:15. Este versículo es clave el poder entenderlo, porque esta es la primera profecía mesiánica en lo que conocemos como las Escrituras. Nuevamente, esto, Génesis 3:15, es la primera profecía mesiánica en lo que conocemos a través de las Escrituras. Esta profecía, ¿qué hacía? Anunciaba una victoria sobre el mar. Anunciaba una victoria sobre el mar. Esta profecía introduce la línea redentora en este pacto y los venideros. Déjenme hablarles sobre las implicaciones teológicas en este pacto adámico. Y les hablaré de 3 implicaciones en específico. La primera, la doctrina del pecado original. El pecado no es solo tratar con la conducta, o no solo trata con la conducta del ser humano, sino de su condición. Repito eso, la doctrina del pecado original no solo trata con la conducta del ser humano, sino de su condición. Esto lo vemos en el Salmo 51:5, cuando el salmista muy claramente dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es sumamente importante. ¿Qué está diciendo? El salmista, quien vivió antes, mucho antes de la cruz, del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Otra implicación teológica es la representación federal del colectivo de aquella humanidad.
Adán actuaba como la cabeza de aquella humanidad. Pablo lo toca en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 15:22. Pablo escribe que en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. O sea que el primer Adán, en el primer Adán, todos murieron y permanecieron muertos antes de la cruz de Jesús. Inclusive, la palabra nos enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Colóquelo ahí en los comentarios. En el primer Adán, la cabeza de la humanidad, todos estaban muertos. En el primer Adán, todos estaban muertos en sus delitos y pecados y por ende carecían de la imagen de Dios. Ya no eran luceros. Ya se le había quitado el fósforo, la luz, la capacidad de generar esa luz que es Cristo, Dios mismo. La tercera implicación teológica en el pacto adámico es la necesidad de redención. Nuevamente la necesidad de una redención. Simplemente el hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Esta es la conclusión para sus participantes y su descendencia. Que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Necesita un Salvador, necesita la redención. Por tanto, la humanidad necesitaba ser liberada de la esclavitud del pecado. Necesitaba ser liberada de sus consecuencias. ¿Cuáles eran sus consecuencias? Muerte y culpa. Mediante el pago de ¿qué? De un precio. Y sabemos que es un precio de sangre el que pagó Cristo. En el contexto escritural, esta salvación o este rescate fue efectuado ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, 6,000 años más tarde. Él fue quien pagó esa deuda con su propia vida y su sangre en la cruz del Calvario. Déjeme expandir sobre este cumplimiento profético aquella profecía, aquella primera profecía mesiánica de Génesis 3:15. Se cumple en Cristo y Cristo como la simiente prometida. En Gálatas 3:16 lo vemos revelado claramente. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo revela, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, y lo vamos a ver con más detalle durante el pacto abrahámico la semana entrante, pero dice, sigue diciendo, no dice y a las simientes en plural, no, como si hablase de muchos, sigue diciendo Pablo, sino como de uno. ¿De cuánto? Uno, singular. Y a tu simiente, refiriéndose a qué? A Génesis 3:15. Así que Pablo lo que hace es tomar aquella palabra profética, aquella primera profecía mesiánica, y ahora revelar su cumplimiento en la figura de Cristo. Entonces diga conmigo, la simiente es Cristo, porque él lo dice ahí en Gálatas 3:16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dígalo ahí, escríbalo ahí en los comentarios. La simiente es Cristo. Es más, copien ahí. Cristo es el cumplimiento de la palabra profética en Génesis 3:15. La simiente es Cristo. Gloria sea al Señor. Cristo no es solo, ahora escuche bien, Cristo no es solo la simiente prometida. Cristo es el segundo Adán. Lo puede también escribir ahí o tomar notas. Cristo es el segundo y postrer último Adán. Recuerde que Adán significa dos cosas. Significa humanidad y significa el color rojizo. Pero siempre en el contexto que se utiliza el nombre de Adán como humanidad. Entonces, si Cristo es el segundo Adán, Cristo es la humanidad de nuestra verdad presente. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente.
Esto lo vimos en el primer pacto, el pacto edénico, ¿verdad? El postrer Adán, espíritu vivificante, o sea que tiene la capacidad de vivificar. El postrer Adán, Cristo, es un espíritu, es el espíritu que vivifica. Y eso fue lo que pasó contigo y conmigo cuando nosotros recibimos este glorioso evangelio. Fuimos vivificados en nuestro espíritu. Nuevamente, ¿cómo le llama la revelación? Le llama el postrer Adán, espíritu vivificante. Esto es importante. Si algo usted toma de esta enseñanza, llévese eso. Y esto es un contraste, o contrasta la naturaleza del primer ser humano con la de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Implicando también que mientras el primer Adán trajo la vida física y la muerte, porque la trajo lamentablemente en su incredulidad, en su transgresión o rebeldía y haber errado al blanco, el pecado, en la desobediencia, Cristo, el postrer Adán, resucitó con una naturaleza divina capaz de impartir vida eterna y espiritual a ¿quién? A la humanidad. Esto es importante. Yo no sé, pero eso tiene que sacarle un aleluya, tiene que sacarle un gloria a Dios a los hijos de Dios. Pero esto no se queda ahí, hay más. Diga conmigo, hay más, hay más. En Romanos 5, los versículos 18 y 19, Pablo comunica lo siguiente. Él dice, como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, la sentencia de muerte, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. Diga conmigo, Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿A cuántos vino la justificación? ¿Ah? Levante su mano. ¿A cuántos? Dice a todos los hombres. Y cuando dice hombres, la palabra ahí en el original griego clásico está hablando de humanidad, no está hablando del género varonil, sino que está hablando de ambos, varón y hembra. Y sigue diciendo en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, por la de Cristo, por la del postrer Adán, de eso es que se está hablando, los muchos serán constituidos justos. Y yo quiero que aquí usted subraye o marque eso en su Biblia. Los muchos serán constituidos justos. Es interesante que la justificación vino ¿a quién? A todos los hombres, a toda la humanidad. Eso vino la justificación. Pero son solo los muchos los que serán constituidos justos. ¿Qué significa esto de que solo los muchos serán constituidos justos? Bueno, que el derramamiento de sangre redentora de Jesús fue para todos. Ese sacrificio fue universal, fue mundial, sin acepción de personas. Pero, aquí está, pero solo los que creen en Jesucristo serán constituidos justos. Nuevamente quiero enfatizar, porque aquí no estamos proyectando ni enseñamos el universalismo, sino que estamos yendo a las Escrituras dentro de su contexto y extrayendo la verdad presente, volviendo al diseño original que dice que solo los que creen en Jesucristo serán constituidos justos. Esos son los muchos. ¿Cuántos? Les pregunto, ¿cuántos constituidos justos están aquí presentes en esta noche? Ahí, dígame sí, no, márqueme ahí con un corazoncito, una manita, lo que sea. Permítame hablarles sobre la herida y la victoria ahí en Génesis 3:15, porque es uno de los objetivos. Herir el calcañar significó el sufrimiento de Cristo en la cruz. La muerte solo pudo llegarle a los pies. En ese sufrimiento
de Cristo de cruz. Herir también la cabeza significó la derrota total del mal en la cruz. Repito, herir la cabeza significó la derrota total del mal en la cruz. Hubo una restauración en Cristo. Nos llevó nuevamente al Edén, una nueva creación, una nueva identidad en Él, en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos los afirma. Él dice, Pablo dice, nueva criatura es. Diga conmigo, yo soy nueva criatura. Soy. ¿Cuál es la conexión del pacto adámico con el pacto eterno de Dios? ¿Cuál es la conexión del pacto adámico con el nuevo y eterno pacto? Bueno, el pacto adámico reveló el problema, el pecado, pero también nos anunció. Vemos el evangelio, nos dio la buena noticia. Él nos anunció la solución, y la solución es Cristo. Es lo único que nos lleva, nos regresa al Padre. Yo soy el camino, soy la vida, soy el destino. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo, si no es a través de Cristo. El nuevo y eterno pacto ejecuta la solución. ¿Y esa solución cuál es? Pues la redención total. La redención total en Cristo Jesús. En el primer Adán vemos su caída, vemos su muerte, su descenso de una posición de rey. Pero en el postrer Adán, Cristo, vemos su restauración, su levantamiento posicional en lugares celestiales. Esto es importante. Vuelvo a repetirlo, que eso se le quede en su, despierta su espíritu, se le quede en su entendimiento, sea renovado, haya una transformación, una convicción de parte del Espíritu Santo para luego poder articularla y comunicar esta buena noticia a otros. En el primer Adán vemos su caída, vemos su muerte, vemos su descenso de una posición de rey, de gobierno, pero en el postrer Adán, en Cristo, vemos su restauración posicional en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Qué aplicación práctica en Cristo podemos obtener de todo esto? ¿Qué aplicación práctica que yo me puedo llevar conmigo en Cristo podemos obtener de todo lo que hemos hablado? Bueno, le doy cuatro aplicaciones prácticas. La primera, no vivimos definidos por Adán, sino que vivimos por Cristo y en Cristo. No vivimos definidos por el primer Adán, sino por el postrer Adán, en Cristo. Número 2, la culpa fue reemplazada por justificación. La culpa fue reemplazada por justificación. Número 3, la derrota fue sustituida por victoria en el nuevo pacto. Victoria de Cristo. Él venció. Y cuarto, la muerte fue vencida. ¿Por qué? Por vida eterna. En otras palabras, la ausencia de la vida, que es la muerte espiritual, fue vencida porque ahora se introduce la vida eterna, y la vida eterna desplaza toda tiniebla, toda oscuridad, toda ausencia de Dios, y ahora en plenitud lo llena todo. Cristo es el todo y en todos. Romanos 8:1, la palabra aquí nos afirma: ahora pues ninguna condenación, escuche bien, ninguna sentencia de muerte hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna, subraye eso. Los que, ahora, mira esta parte porque a veces nos quedamos ahí. Aquí hay una comita y luego él sigue hablando, Pablo, y dice, los que, él está ahora aclarando, estos son los muchos, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si fuéramos a terminar todo esto, podemos decir que el pacto adámico no es el final de la historia, es el inicio del Evangelio. Nuevamente, este pacto adámico que acabamos de estudiar no es el final de la historia, sino el inicio del Evangelio, el inicio de la buena noticia. Y en Génesis 3:15 el Evangelio está claro. Desde el momento en que el hombre cayó, que murió, oye, Dios en su amor incondicional, en su gracia, ya estaba revelando a Cristo, la promesa que ya se cumplió en la cruz del Calvario. El misterio revelado, Cristo en nosotros. Esto no es solo teología, mis amados, sino la base de nuestra redención. ¿Puede orar conmigo? Yo siento orar con usted. Acompáñeme ahí mismo, no se vaya todavía. No hemos terminado, pero sí quiero orar. Y hablando de orar, orar es el foro que el Señor nos ha dado para nosotros escuchar, platicar con nuestro Creador, escuchar y platicar con nuestro Salvador, escuchar y platicar con nuestro Rey y Señor. Entonces debemos orar. Y en estas enseñanzas no podemos excluir esa parte tan importante. Y si usted tiene alguna petición, usted tiene algo que usted necesita, póngalo ahí en los comentarios, porque en esta oración lo vamos a encomendar. Y luego yo voy a estar mirando cada una de esas peticiones que usted ha puesto ahí, ha escrito, y vamos a seguir orando por ella. Yo creo en la oración, en este pacto nuevo y eterno. Sí se ora, sí se habla con Dios y escuchamos su dulce voz. En esta noche yo quiero orar. Así que me acompaña. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta palabra que tú nos has dejado, que has puesto en mi corazón para compartirlo con cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, porque tenemos este foro donde podemos llegar a cada casa, como llegamos a Costa Rica con la hermana Mari. Padre, mira todas esas peticiones que están siendo colocadas en los comentarios. Yo te pido, Señor, que tú las escuches y que tu voluntad sea cumplida. Señor, si hubiera alguien que está delicado de salud y haciendo referencia a la consumación de aquella primera palabra profética mesiánica cumplida en Cristo Jesús, la cual el profeta Isaías nos anticipó lo que ya había ocurrido en la eternidad, que por tu llaga, Jesús, fuimos nosotros curados. Nosotros nos apropiamos de esa palabra consumada en Cristo y la hacemos nuestra, la hacemos, Padre, para cada uno quien está delicado de salud en este momento. Y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla para gloria tuya, para el avance del reino, para testimonio, para evidencia de quién tú eres. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira toda otra petición. Si son peticiones, Padre, que tengan que ver con las finanzas, que tengan que ver con matrimonios, atravesando momentos difíciles, una familia en disfunción, te la entregamos a ti, Señor. Acá el hombre intenta poner remiendos, pero Padre, tú eres el todo y en todos, y por eso es que a ti acudimos, Señor, para que sea hecha tu voluntad en cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Pero Padre, sobre todo,
vemos en la palabra, en este nuevo pacto, donde dice que pidamos por sabiduría y pidamos por revelación. Pidamos por tu perspectiva. ¿Cómo lo ven tus ojos? ¿Para qué? Para que sean alumbrados los nuestros en el Espíritu. Así, Padre, como se abrieron para los ojos en Adán y Eva para ver su condición, nosotros también se nos abra los ojos del entendimiento para ver la sustitución, para ver, Señor, y conocerte a ti más profundamente, conocer tus riquezas inescrutables, conocer, Señor Padre, lo que ya tú depositaste en nosotros, que hiciste de vasos de barro, vasos de honra, porque ahora ese tesoro, quien eres tú, reside en nosotros. Gracias, Señor Padre, porque la gente está siendo edificada, exhortada y consolada a través del glorioso evangelio de Jesucristo, a través de la sana doctrina, a través de volver al diseño original. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de participar de este segmento para poder llevar buenas noticias y también para poder edificar a los santos, perfeccionarlos para la obra del ministerio, para el trabajo del servicio, del servir el mensaje de la reconciliación a nuestros círculos de influencia. Señor, te damos gracias por la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? En la próxima enseñanza estaré trayéndoles el tercer pacto, el pacto noético. Su asignación, pues, estudiar Génesis capítulo 8 y Génesis capítulo 9. Ya ustedes hicieron la asignación de las previas enseñanzas. Ahora le toca hacer la asignación de estudiar Génesis 8, 9. Estaré hablando con detalles sobre la humanidad juzgada, pero no destruida completamente. Voy a hablar de la humanidad juzgada, pero no destruida completamente bajo este pacto noético. Y también estaré hablando sobre la preservación del mundo donde la redención ocurriría. La preservación del mundo donde la redención ocurriría. Y cada uno de estos pactos cubiertos van en un crescendo, utilizando, ¿verdad?, una comparación en cuanto a la música. Aquellos que somos músicos o nos gusta la música, ese término crescendo, de gloria en gloria, escalando, subiendo, revelando más y más el misterio escondido de aquel Antiguo Testamento y revelado a los santos, embajadores de Cristo. Ahí en la pantalla les dejo toda la información de cómo contactarme. ¿Para qué? Para preguntas, para darme testimonios. Y si usted quiere invitarme, también lo puede hacer a través de ese vehículo. Les recuerdo que leo todos sus comentarios y contesto todas las preguntas. Me gustaría saber cómo este programa ha sido de ayuda a su vida. Por favor, déjenos saber. Usted no sabe cuánto eso es como leña a un fuego, ¿no? En mi espíritu al escuchar lo que Dios está haciendo a través de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Así que déjenme saber su testimonio en los comentarios o envíenmelo a través de correos electrónicos o un texto. Ahí está también mi número. Y recuerden que los que me llaman a través por WhatsApp deben hacerlo, enviarme un texto añadiéndole un +1 como el código de los Estados Unidos. Esta enseñanza ha sido un servicio de edificación de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original, donde siempre, escuche bien, donde siempre edificaremos y nunca cobraremos por lo que hemos recibido por gracia. Así que nos despedimos de esta intervención, pero nunca, jamás, de la presencia continua de Cristo en nosotros. Nunca nos despedimos de su gracia
bendita gracia, maravillosa gracia y de su plenitud de vida y sobre todo nunca del amor incondicional de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con usted, sea con su matrimonio, sea con su familia, sea con la iglesia local donde usted se encuentra sembrado y todo su círculo de influencia. Son todos bendecidos. Saludos, embajadores. Si el Padre Eterno ha puesto en su corazón colaborarnos con una ofrenda de generosidad, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma móvil Cel 939-775-3407. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu generosidad y por colaborar en la obra del reino. Bendiciones. Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV 91.1 FM, Radio Visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo, 91.1 FM. Embajadores, Radio Visual.